Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de esto, de fases de pogonas. Todos vosotros tenéis en casa una pogona donde que no sabéis qué fase es, habéis preguntado al de la tienda, a vuestro amigo, en un foro y cada uno os dice una cosa. Os prometo que cuando acabe este vídeo, si lo veis entero, vais a ser pequeños expertos en diferenciar diferentes pogonas, diferentes genéticas, con 4 pautas súper fáciles de entender y que a simple vista veréis que no es tan difícil saber qué fase era tu pogona. Esta fase sí que es difícil de saber, si os quedáis al final del vídeo lo digo. Incluso si llegamos al 1.000.000 de visualizaciones, a lo mejor hasta la sorteo, pero bueno, tenemos que llegar al 1.000.000, porque esta fase no la tiene cualquiera. Esperaos al vídeo y como os digo, vais a ser unos grandes expertos. ¡Hasta ahora! Bueno, ya estamos por aquí. He cogido de modelo una de las pogonas pequeñas. Os voy a enseñar en 4 o 5 pasos, ¿vale? La manera de saber distinguirlas. La primera sería los ojos. Hay que tener en cuenta una serie de cosas. Ahora lo vamos a ver todo ampliado y detallado para que lo veáis y no tengáis ninguna duda de cómo saber qué fase tenemos entre manos. Las uñas del animal, eso también nos va a ayudar muchísimo. Las escamas del animal también es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ahora lo vamos a ver. Y la barriga del animal. Eso son las 4 cosas básicas para saber qué fase tenemos entre manos. Y luego sería una quinta, que sería el tema de patrón y de color, pero eso es más selección y ahora os lo explicaré. Vamos a ello, seguimos. Bueno, antes de seguir con el vídeo, suscribiros al canal, darle a like, ya sabéis, 1.000.000 de visualizaciones, que es 1.000.000, nada. Y sorteamos la pogona Sergio Exotics, una fase súper difícil de encontrar en el mercado. Seguimos con el vídeo y espero que sea de muchísima ayuda. Vamos a ello. Bueno, aquí estáis viendo un montaje que he hecho para que veáis los dos ojos perfectamente. A la izquierda estáis viendo un trans, es un ojo negro completamente, un negro sólido. Y a la derecha es un ojo normal, dijéramos con el iris y sin ser sólido. Esta es la diferencia de un translúcido a uno que no sea trans. Aparte de otra cosa que ahora veremos a continuación. Otra de las cosas importantes a la hora de saber la fase, darle la vuelta a la pogona. Como estáis viendo aquí a la izquierda, será una pogona normal, no tiene, en este caso, por la parte de abajo, no es translúcida, como la parte derecha, translúcida, trans, se ve la barriguita negra, digamos que se ven los órganos a través de la piel porque es muy fina, y eso sería una translúcida. Sería la diferencia entre una y otra. Que tenga el ojo negro, como hemos visto en la otra imagen, el ojo sólido, normalmente si tienen el ojo sólido son translúcidas, pero muchas veces son translúcidas, vemos la barriga negra, pero el ojo no lo tiene negro. No es lo normal, pero yo he tenido animales que son translúcidos y el ojo no lo tiene de color negro sólido. Eso es un apunte que me gustaría dejarlo claro para no confundiros si os pasara ese tema. Bueno, aquí estáis viendo la diferencia entre uñas, entre una hipo y una normal, una hipo, como la queréis decir. A la derecha es una hipo, veis que la uña es completamente blanca, pues por eso se llama hipo, ¿vale? Y a la izquierda es una uña que tiene la rayita negra, pues la diferenciáis fácilmente. Es la diferencia entre una hipo y una normal. Bueno, este es el siguiente paso, ver las escamas del animal. Como veis tiene las escamas reducidas, no tiene casi pinchos, eso quiere decir que esto es una leatherback, escamas reducidas, ¿vale? Os dejo en la parte derecha, os dejo una imagen de una pogona normal con pinchos, que no sea leatherback, y en la parte izquierda os dejo una imagen de una pogona silverback, una pogona que ya no tiene ni escamas, o sea que tiene la piel como si fuera piel humana. Serían las 3 diferencias. Aquí os voy a enseñar una pogona nominal, una pogona que no tiene fases. En principio puede tener fases dentro, digamos en sus genes puede tener una genética buena, pero en el fenotipo, en lo que estamos viendo, el fenotipo es lo que se ve, no está marcando que tenga ninguna fase, por lo menos visual. Como estáis viendo, tiene las uñas negras, el iris del ojo normal, muchísimas púas, pinchos y no tiene la barriga transparente. Esto sería una fase nominal, lo que viene siendo una pogona normal y corriente. Muchas veces pensáis que porque tenga mucho color o porque tenga un color un poquito más subido de tono,
es Jack que tiene una fase. Verdaderamente las fases nominales pueden tener colores rojos, amarillos, naranjas, incluso un poquito subido de tonos, pero sigue siendo una apogona nominal. Bueno, aquí estáis viendo otra fase. Esto sería una Weeblis. Como estáis viendo es trans porque tiene el ojo negro, ya tenéis que empezar a diferenciarlas. Y luego esta fase más que nada es un animal que no tiene patrón, no tiene ningún patrón dibujado a lo largo de su cuerpo. Ya por último sería la selección del color, el buscar criar animales que tengan por ejemplo un color muy rojo para conseguir ejemplares cada vez más rojos, y luego le pones ya el nombre comercial que ellos quieran ponerlo, Super Red, no sé, el Blood, pues diferentes pues esos nombres comerciales que se les da por esa coloración que se ha buscado intencionadamente. Y así con cualquier color, los amarillos igual, los citrus. Luego hay muchas pogonas que se busca una tonalidad azul de fondo, que también es muy chulo. Yo con este vídeo lo que he intentado es no desviarme mucho. Ya sabemos que hay patrones, está la Paradox, está la Astero, está las Güero, todo eso. Hay un vídeo que tengo hecho sobre ello, pero ya serían fases, digamos, muy exclusivas, como puede ser las Weeblis, como la que he enseñado, pero para diferenciar lo básico en genética, en animales, para saber qué animal estamos teniendo en casa y saber diferenciarlo, yo creo que viendo este vídeo, espero haber conseguido que yo que sé, el 99% de todos los que habéis visto el vídeo ya sepáis distinguir una pogona y bueno, y ya me doy con un canto en los dientes. Por mi parte nada más, suscribiros, nos vemos en otro vídeo, hasta luego, adiós. Pues si os digo la verdad, no sé qué genética es esta. ¿Head Plastic puede ser? No sé, decídmelo vosotros en los comentarios, no tengo, es que ni idea.